Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre estar con ustedes compartiendo, estudiando temas tan interesantes como los que venimos estudiando, estamos estudiando y vamos a estudiar hoy. La ira de Dios. No se recuerden, el sábado pasado estuvimos hablando sobre el que adore a la bestia, al papado o a las iglesias protestantes. Yo también le daré a beber la ira, dice el Señor. Hoy vamos a estudiar la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Una bienvenida a todos nuestros amigos y les recuerdo que
hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos, porque el sábado fue hecho por un Dios eterno y el sábado es el día de adorar a ese Dios eterno. Por lo tanto, ¿hasta cuándo entonces va a ser el sábado? Eternamente, porque es el culto y la adoración a un Dios eterno. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al Dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración al Padre eterno. No fue el Padre, no fue el Hijo, fue el sistema romano papal. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18, que después que Dios descendió del cielo al monte de Sinaí, con su propia voz proclamó los 10 mandamientos de la ley de Dios, y dice que después los escribió en 2 tablas de piedra por el dedo de Dios, escritas con el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia es la ley de los 10 mandamientos. Esa no se la inspiró a Moisés, esa no se la inspiró a ningún profeta, esa no se la inspiró a ningún sacerdote, esa no se la inspiró a ningún sumo sacerdote, esa no se la inspiró a ningún patriarca, a ningún rey, a ningún hombre. Dios personalmente la escribió con su propio dedo. Dios hizo la ley, y lo que Dios hace, escrito está en Eclesiastés 3:14. He entendido, dice el sabio Salomón, con toda la sabiduría y la inteligencia que Dios le dio, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas que altiva, que orgullosa y tiranamente se han exaltado delante de Dios para cambiar, para pervertir sus leyes, para violentar y guerrear contra la palabra de Dios, no le temen a Dios, no le tienen miedo a Dios, no le temen. Esos están imbuidos de un espíritu satánico que les hace ser altivos, que les hace ser hostiles, que les hace ser desafiantes a Dios. Y estos pastores y estas pastoras y estos sistemas disque evangélicos, cristianos y disque protestantes que no protestan por nada, tampoco le temen a Dios. Estos son más hostiles que el sistema romano papal, porque estos enseñan a la gente que la ley de Dios quedó abolida, que quedó clavada en el Calvario a la muerte de Cristo, cuando el Señor nos dice que su ley es eterna. Como Él es eterno, su ley es eterna, porque es el trasunto de su carácter. La ley es lo que Dios es eterna. Por eso la ley, como es eterna, no se puede cambiar. Y porque la ley no se puede cambiar, y porque la ley de Dios de los 10 mandamientos es eterna, fue que Cristo tuvo que morir. Si la ley se hubiera podido cambiar o abolir, Cristo no hubiera tenido necesidad de morir, de venir a morir. Él vino a saldar la deuda de transgresión, vino a vindicar la ley de Dios y a enseñarnos a nosotros que es eterna, y que un Dios
ofendido, es el único que podía saldar esa deuda de transgresión. Por eso Cristo vino a morir, porque la Biblia dice es que la paga de la transgresión de la ley de Dios es la muerte, y Cristo la pagó por vos y por mí, para que tengamos la oportunidad entonces de reconciliarnos, de volver a la obediencia, de volver a la aceptación del plan de Dios, de reconciliarnos en Cristo, en su muerte, y de esa manera, obedeciendo la ley de Dios, entonces es que podemos nosotros verdaderamente alcanzar la alabanza de Dios. Escrito está es un programa para pensar, decidir y vivirlo. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te envío la historia profética, totalmente gratis. Este es el conflicto de los siglos, la historia profética desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Aquí está la historia, queridos amigos, inspirada al Señor, a Elena G. White en el año de 1858. Lee, querido amigo, y te pareciera que esto fue escrito esta mañana. Es exactamente lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Aquí está la historia de cómo fue que surgió el sistema romano papal, cómo va a ser destruido el sistema romano papal. Aquí está cómo fue, por qué y para qué que Dios fundó a los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí está también cómo va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos. Aquí está todo el caos ecológico que estamos viviendo. Ya estamos en ese capítulo. Aquí está también todo lo de la corrupción política, todo lo de la corrupción de los magistrados. Aquí está toda la bancarrota moral y familiar de esta generación. Aquí está cómo es desde el cielo a oírse la voz de Dios, anunciando el día y la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que no se dejen engañar por ningún Harold Camping, ni por ningún testigo de Jehová, ni por ninguno que dicen que el Señor Jesús ya vino, que el Señor Jesús viene, como enseñan los testigos de Jehová que ya vino. No, queridos amigos, el Señor nos dice que Él mismo, los cielos van a proclamar la gloria de Dios, y desde el cielo se va a oír la voz de Dios proclamando el día y la hora de su segunda venida. No se olviden, el día y la hora nadie lo sabe, dijo Jesús. Él mismo lo va a proclamar desde el cielo. Aquí está también cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que no sean engañados los siervos y los fieles de Dios por Satanás, que va a intentar rehacer una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, describiendo y haciendo todas las maravillas y cosas que le es posible hacer, como dice la Biblia que va a ser la segunda venida de Cristo. Aquí está cómo va a ser la destrucción de los papas. Aquí está cómo va a ser el fin del conflicto, la destrucción de Satanás y de todos los impíos transgresores de este planeta. Aquí está cómo es que es el fin del conflicto, y queda ya acabado, queridos amigos. Hecho humo Satanás, hecho humo todos sus secuaces, todos los que se vayan detrás de él. Aquí en la historia profética te la envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. No es novela, querido amigo, esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías
no es un clásico de la literatura universal, tampoco es un bestseller, mucho menos esto es traído por mente humana o por voluntad humana. Esta es la historia profética desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Papá, mamá, no puede quedarse sin leer la última oportunidad que Dios nos da, como lo estamos estudiando, de conocer las cosas que sobrecogieron, que sobrecogerán finalmente a este planeta. Papá, mamá, totalmente te la envío a tu casa para que lea con los niños, con los jóvenes, y los adviertan acerca de todas estas cosas, porque aquí habla el Señor cómo es que el diablo está trabajando también con los niños y con los jóvenes, totalmente gratis, queridos amigos. Venimos estudiando temas trascendentales. Esta es la historia profética que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Esa es la obra de Satanás, y para eso usa al sistema romano. Papá lo ha usado para que lleve a la gente lejos de la Biblia. El mismo Papa se ha encargado de destruir, de quemar la Biblia. Hay que leer la historia. La gente cree que eso me lo invento yo. No, eso es la historia. La historia no la hice yo. La historia es el cuento, la profecía es el cuento de la historia antes de que los eventos ocurran, y la historia es sencillamente lo que Dios vio que harían los hombres con el tiempo de la gracia que Él les daría para que se reconciliaran con el Señor. Así que la historia no es católica, la historia tampoco es protestante, la historia tampoco es judía, la historia no es comunista, la historia no es evangélica, la historia no es cismática, la historia no es del Islam. La historia es lo que es, son los eventos que han ocurrido, y así es como se enseña la profecía, porque el Señor nos habla es de cosas que ocurrirían, de historia. El Señor nos habla es de eventos que Él vio antes de que se cumplieran, que los hombres iban a hacer. Eso se llama la presciencia de Dios, que conoce el fin antes del principio, y la profecía es el sello de garantía, es la garantía que Dios nos da de que Él es el verdadero Dios, que Él es el verdadero conocedor y organizador de los eventos en el orden que van tomando secuencia en la historia del mundo. Esa es muy fácil destruir la Biblia, decir que la Biblia es un libro viejo, que es un libro retrógrado, que es un libro antiguo, como dice el Papa, que es un libro que ya no está actualizado, que no está de acuerdo a esto. Pues ¿qué va a estar actualizado si los hombres andan por un lado y la Biblia dice otra cosa? ¿Qué va a enseñar el Papa acerca de la Biblia? No enseñan absolutamente nada. El Papa puede ser un gran político, pero es un ignorante de las Escrituras. Entonces nos dice la Escritura de que el Papa, ¿qué va a decir de la Biblia? Pues ¿qué va a decir? Pues un libro retrógrado. ¿Por qué? Porque todo en el papado es mundanalidad, todo es avaricia, todo es codicia, todo es idolatría, todo lo que Dios odia. Entonces dice que hay que acomodar la Biblia a como ellos dicen que es, pero el Señor nos dice es que su palabra es eterna. La Biblia no es un libro, de la Biblia no ha envejecido absolutamente nada. La Biblia es la suprema e infalible revelación de Dios a todos los hombres, en todas las naciones y en todos los tiempos. Por este libro se han de probar todas las teorías, enseñanzas y doctrinas. Por él se ha de pesar el carácter de todos los hombres y decidir su destino. Después del don de Cristo, es el mejor don para instruir y guiar a la humanidad en el viaje de la vida. Son falsas las teorías respecto a la religión, la ciencia o la moral que contradigan este libro divino. No son de Dios, por lo tanto deben ser rechazadas. No ha envejecido ni ha muerto una sola palabra de lo que este libro enseña. Eso es lo que nos dice la historia profética, que no ha envejecido una sola parte de la Biblia, ha envejecido ni ha muerto. Y debemos estudiar hoy la historia antigua del pueblo de Dios para beneficiarnos con las experiencias allí registradas, porque la historia se repetirá. La historia de la humanidad es una repetición de la repetidera. Venimos estudiando entonces, vamos a estudiar hoy la ira de Dios. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9. Recordemos lo que estudiamos la semana pasada. Dice el Señor: el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz. Es un pueblo, ya no dijimos que es un ángel como nos lo imaginamos nosotros, un ser inmenso de 4,5, 5 metros de altura, hermoso, con unas alas para volar y que viene de parte. No, la palabra
ángel ha sido vertida del griego, tal cual se dice en griego, ángelos. ¿Sí? Pero entonces esa palabra quiere decir, es en nuestro idioma español, mensajero. Y hay ángeles celestiales, mensajeros celestiales, pero también hay mensajeros terrenales. Y eso es lo que habla aquí el Señor, hablándonos del tercer ángel. Es todo un movimiento, es todo un pueblo, es toda una manifestación global en todo el mundo de enseñarle a la gente todas estas cosas para que se preparen para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces está traducida la Biblia prácticamente a todos los idiomas, lenguas, dialectos y jeringonzas. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que la palabra de Él llenaría la tierra de la misma manera como las aguas cubren el mar. Entonces nos dice el versículo 9 de Apocalipsis 14, si alguno adora a la bestia, es decir, al papado, al sistema romano papal, y a su imagen, es decir, a los cristianos, a los evangélicos, a los protestantes, todo eso entre comillas, y recibe la marca en su frente o en la mano, la marca, queridos amigos, que es el domingo, el día de culto que impuso el papado, y se fueron detrás las iglesias protestantes. En la frente ya dijimos que es violentar la conciencia y la voluntad de las personas, y en la mano dice que es inhibir, prohibir, controlar su derecho al trabajo. Eso se hará así, nadie puede trabajar. Es como, por ejemplo, hoy ir a trabajar en una empresa y decir, vea, deme el sábado porque yo guardo el sábado, yo guardo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ah, Señor, no nos sirve porque aquí el día que se guarda es el domingo. Usted no puede trabajar en esta empresa porque quedaríamos... El sábado todo el mundo viene a trabajar y el domingo no viene nadie a trabajar. Así es que va a ser la cosa, porque ustedes saben que el diablo va adelante, el diablo va adelante. Él ha metido el domingo allá desde el año 321, cuando lo impuso Satanás a través del sistema romano papal, cuando los obispos de Roma, católicos, manipularon a Constantino, el emperador de Roma. Entonces ahí, a partir de allí, queridos amigos, el papado que ha ido ganando influencia. No se olviden que desde el año 538 hasta 1798 el papado tuvo la supremacía, la hegemonía sobre este mundo, quitando y poniendo reyes y disponiendo de los cuerpos, de las mentes, de las conciencias, de las voluntades y de las almas de los hombres y de todas las cosas en este planeta. Entonces metió todo eso a los códigos laborales, a los códigos judiciales, a los códigos de las constituciones, metió todo a los códigos educativos. El domingo lo metió allí como día obligatorio, y el sábado de Dios quedó olvidado y relegado como una reliquia del judaísmo. Pero dice el Señor aquí, ay del que me adore al Papa en el día que él impuso, y ay el que me adore a los bautistas y a los evangélicos y a los cristianos que se fueron detrás del sistema romano papal y desecharon mi palabra y mis mandamientos. Eso es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y entonces nos dice aquí, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios, que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira. Mire cómo nos repite aquí, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, dice la Escritura. Entonces vemos nosotros que el Señor está airado contra un mundo y está acusado este mundo de alta traición ante el Señor, porque están adorando a los hombres, están adorando a los ídolos, están adorando a las cosas que Dios creó, al sol, y de esa manera están adorando a Satanás. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y Él es un Dios celoso. La Biblia nos dice que ese es su nombre, celoso. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 13. Oiga, ¿por qué el Señor odia tanto las imágenes? ¿Por qué el Señor odia tanto la idolatría? ¿Por qué el Señor odia tanto al sistema romano papal? Que dice que es Él personalmente que se va a encargar de la destrucción del Papa y del papado y de todo lo que tiene que ver con la idolatría del sistema romano.
Vamos a leerlo, queridos amigos. ¿Por qué? Porque han emborrachado, han entontecido, han embrutecido, han infatuado a la gente. Porque el Señor nos dice, léalo allá en Jeremías, en el capítulo 10, allí dice el Señor que los ídolos, los muñecos y las muñecas, los santos, las santas y las imágenes y todo eso embrutece a la gente. Porque usted ve que la gente le puede estar diciendo cosas maravillosas, puede un ángel hablarles acerca de todo eso, no van a entender nunca le van a sacar a la gente, si no es por la obra del Espíritu y la disposición del corazón. El culto a los muertos, el culto a María, el culto a los santos, el culto a las santas, el culto a los papas muertos, el culto a los muertos, eso es una de las cosas que vamos a estudiar esta tarde. Oiga lo que dice la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 13, cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que fueran y entraran allá donde estaban esos otros pueblos. Él le dice el Señor, mira el primer consejo que dio Dios a su pueblo, el primer consejo, el primer mandamiento, la primera orden que Dios le dio al pueblo de Israel cuando les dijo vayan y tomen esa tierra. Le dice el Señor, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Todas esas muñecas que habrán, acera es el culto a la hembra que fue pasando a través de los imperios y a través de las edades hasta llegar a Roma con el nombre de Diana de los Efesios. Y de allí, de Diana de los Efesios, la trajo entonces el papado y le cambió el nombre de Diana de los Efesios por María. Y puso al mundo a adorar ¿a quién? A adorar a Acera, que odia tanto que la mandó a quebrar y a romper. El mundo está adorando a Acera en el nombre de María. Y cuando el Señor nos dice que María está muerta, que las oraciones a María van al polvo, no oraciones, que los rezos a María van al polvo, que María está esperando que suene la trompeta de la resurrección a la segunda venida de Cristo para ella salir del polvo de la tierra. Pero el Señor nos dice que ahí el diablo, no solamente la idolatría, sino el culto a los muertos. Por eso es que ustedes ven que ese culto, la mariolatría, como le llama la Biblia, eso, queridos amigos, es algo que entontece. La gente entontecida, la gente no razona, no discierne, no piensa. Pasarse una noche entera, Dios te salve María por aquí y Santa María por allá. Queridos amigos, eso ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Por qué la gente no lo discierne? ¿Por qué la gente no lo entiende? Porque el Señor dice que eso entontece, eso embrutece, eso infatúa, eso hace perder la razón. Por eso dice el Señor que se entontecerán con esas imágenes. Dice el Señor, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, lo que nos dice la Escritura. Jehová, Dios celoso es, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es celoso. Cuando Él ve que la gente está derramándole, abriéndole el corazón, lo más recóndito, lo más profundo de las cámaras de su mente y de su corazón, a un muñeco, a una muñeca, hablándole, diciéndole al muñeco, ayúdame, Señor caído. La gente no razona, está caído. Si no se ha podido levantar Él, ¿quién lo va a levantar a Él? La gente no razona, no discierne, la gente no piensa que ese Cristo allí crucificado, que Cristo no está ya crucificado, que el papado clavó a Cristo y lo dejó allí para eso mismo, para apartarlo a usted de Dios, hacerle entender que Cristo está muerto, que Cristo está fuera de la órbita de la existencia espiritual del pueblo de Dios. Eso es el mensaje que quiere dar el papado. Lo bajan lo matan en la parranda santa y vuelven y lo clavan después de la parranda santa y dicen que es que resucita y que otra vez para clavarlo allí. Queridos amigos, el Señor dice que Él es un Dios que celoso. Él siente celo de ver cuando la gente adora a ese muñeco, que tiene ojos pero no ve, que tiene boca pero no habla, que tiene orejas pero no oye, que manos tiene pero no palpa, que pies tiene, pero hay que llevarlo en andas. Eso se llama estar ¿qué? Entontecidos. Eso se dice estar embrutecidos, infatuados, perder. Eso es lo que nos dice el Señor en la Escritura.
de lo que él odia el culto a las imágenes. Lo que más odia a Dios en la Biblia, ustedes lo van a ver, es el culto a las imágenes. Por eso el conflicto entre Cristo y Satanás es por la adoración. Y a medida que vamos entrando en la historia final de esta humanidad, eso se va a ir acentuando. La diferencia, por eso el Señor deja el sábado, porque el sábado es el mandamiento, es la marca, es la señal de Dios que diferencia a los adoradores del único Dios vivo y eterno de los que adoran los ídolos, los muñecos y las muñecas. Eso es así de simple y de sencillo, porque escrito está en el libro de Ezequiel capítulo 20 versículo 20, dijo el Señor: es una marca, es una señal entre mí y mi pueblo, entre mí y mis adoradores. Esa es la marca, el santo y seña entre Dios y su pueblo, es el sábado, queridos amigos. Entonces nos dice aquí que Él va a derramar, ¿qué cosa? La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Queridos amigos, mire, la ira de Dios puede derramarse con misericordia y también puede derramarse sin misericordia. Cuando la ira de Dios se derrama con misericordia, lo hace para enseñar, para hacer abrir los ojos a la gente, para hacer convertir los corazones a Él, para dársela a conocer, para que Él sea reconocido como el Dios verdadero. Esa es la manera como Dios, la ira de Dios es derramada. Por ejemplo, como en el caso, vamos a poner un ejemplo en los días de Elías. En los días de Elías, el Señor derramó su ira sobre el pueblo de Israel, que se había ido detrás de los muñecos, que estaban adorando en el domingo a Baal, que estaban adorando a Cera, a Astarte y a Astaró, y tenían profetas y tenían sacerdotes para todas esas muñecas y esos muñecos. Entonces dice que el Señor envió su ira, y su ira fue 3 años y medio sin lluvia, sin llover. Animales y hombres morían, y todos los campos y todo lo verde y todas las cosechas quedaron anuladas. Eso es para que el pueblo reconociera que Jehová es Dios. Y ahora nos dice entonces, ahora nos dice el Señor que su ira va a ser derramada sin mezcla, sin gota de misericordia. Porque esta ira que el Señor nos dice aquí es una ira para destruir, es una ira para destruir, para arrasar. Escrito está allí en el libro de Apocalipsis 14 versículo 10, dice el Señor: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El Señor nos dice que esta ira es para destruir ya en la historia final de la humanidad. Escrito está en el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 1. Oiga lo que es la ira de Dios ya al final. Eso es lo que nuestros padres nos enseñaban desde los tiempos que oían por ahí alguna cosita de la Biblia, como las 7 plagas postreras. Dice aquí en el capítulo 16 versículo 1 de Apocalipsis: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces son 7 copas de ira de Dios las que van a ser derramadas, queridos amigos, a todos los que sigan adorando al Papa en el domingo, sigan adorando y metidos en los prostíbulos de las iglesias evangélicas y cristianas, que son súbditas del sistema romano papal. Siguen al Papa, ya están haciendo la voluntad del Papa. Queridos amigos, dice el Señor que 7 copas de ira. Pero quiero decirles, las copas de la misericordia derramadas sobre Egipto, y las copas de la ira de Dios derramadas sobre un mundo impenitente e idólatra. Entonces, el vino de la ira de Dios ya ha sido derramado sobre la tierra cuando los poderes prepotentes de este mundo se proponen llevar adelante su voluntad, menospreciando a Dios y a su voluntad
Él, Dios, actúa con su poder para despertar las conciencias de los hombres. Cuando la ira de Dios es derramada con misericordia, es para despertar las conciencias, para hacerle entender y comprender que hay un Dios en lo alto, que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios aún con una mano extendida para salvar, con una mano extendida para alcanzar al hombre misericordiosamente. Pero también nos dice que cuando Dios retire esa mano que salva, se convertirá entonces en una mano destructora. Apocalipsis entonces 16:1 nos habla es de las 7 copas de la ira de Dios que va a ser vaciada sin gota de misericordia. Pero vamos a comparar entonces las 7 plagas postreras con las 10 plagas que Dios mandó a Egipto. Esas 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto era para beneficio de los egipcios, porque los egipcios, toda esa nación, pues había estado sumida desde su fundación, desde sus inicios, en el culto a los muñecos, a las muñecas, a los animales, a las figuras zoomorfas, a todo lo que tenía que ver con el culto al animal, con el culto desde el piojo hasta el toro. Ellos adoraban todo en la naturaleza, queridos amigos. Entonces nos dice Éxodo capítulo 5 versículo 12, ¿por qué razones fue que el Señor le mandó las 10 plagas a Egipto? 10 plagas. Mire, allá fueron 10 plagas, acá van a ser 7 plagas. El número 10 quiere decir todo, y el número 7 quiere decir también todo. El número 10 quiere decir todo, el número 7 quiere decir completo, total, perfecto. Entonces el número 7 es más terrible y más temible que el número 10, queridos amigos, porque allá significa que la ira de Dios se derrama pero con misericordia, pero acá 7 significa totalidad, plenitud, perfección, la ira perfecta de Dios derramada sobre este planeta y sobre esta tierra, como vamos a estudiar esta tarde, queridos amigos. Miren, nos dice allí en el capítulo 5 del libro de Éxodo, ¿por qué el Señor mandó o descargó sobre Egipto, sobre Faraón y Egipto, las 10 plagas de Egipto, como se conoce en la historia sagrada? Entonces nos dice allí en el capítulo 5 versículo 1, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Mire cómo comienza diciendo, ¿qué mandó a decirle Jehová a Faraón por intermedio de Aarón y de Moisés? Deje ir a mi pueblo a celebrarme fiesta, fiesta a mí. ¿Qué fiesta? Nos dice aquí. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces el Señor aquí nos está diciendo, queridos amigos, que la razón que le mandó a Faraón fue que dejara ir a mi pueblo a celebrarme mi sábado, porque el pueblo de Israel había estado 400 años como esclavo. Ellos sabían, ellos conocían por la tradición oral que el sábado es el verdadero día del Señor, que el sábado es el día para adorar al único Dios vivo, que el sábado era el Dios al cual adoraban Jacob, Isaac, Abraham, Seth, Adán. Todos los patriarcas se habían pasado a través de la tradición oral el conocimiento de la obediencia y de los mandamientos de Dios, el Señor. La primera reforma que el Señor quiso hacer en el pueblo de Israel después de 400 años, cuando Él se propuso visitarlos para sacarlos del horno de la aflicción, queridos amigos, nos está diciendo aquí, era una reforma en su ley. ¿Por qué no guardaba el pueblo de Israel el sábado allá en Egipto? Sencillamente porque eran esclavos, y los esclavos no tienen voluntad. La voluntad de los esclavos es la voluntad de su amo, y por eso nos sigue diciendo el versículo 4 del capítulo 5 de Éxodo: entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. ¿Qué le dijo a Moisés al pueblo?
no trabajen en sábado. Ustedes, llegó la hora en que el Señor los va a sacar de Egipto. Es hora de que ustedes ya paren de seguir haciéndole ladrillo a Faraón. ¿Qué dijo el Señor entonces aquí? Se enojó mucho el Faraón porque estaban haciendo cesar ¿qué? Al pueblo de su trabajo. Estaban parando ya en el sábado, queridos amigos. Y entonces dice Faraón: vuelvan a sus tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Ustedes vinieron fue aquí a hacer parar al pueblo del trabajo que tienen que hacer todo el tiempo. Y dice, sigue diciendo el versículo 8 del capítulo 5 de Éxodo, y les dice que de aquí, el 7, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les apretó la opresión, el yugo. Antes le traían la paja, ahora dice: ustedes como están ociosos, como están parando un día, quiere decir que tienen mucho tiempo, entonces ahora vayan ustedes mismos y recojan, traigan, consigan la paja para que me hagan el ladrillo. Y dice el versículo 8: y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Así llama el Faraón, y así llama el mundo, queridos amigos, actualmente al día del Señor. Parar en el día del Señor lo llaman ocio. Por eso dice: levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrádese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Lo mismo que se dice hoy en día: vaya, háblele al sistema romano papal del sábado, del día del Señor. Le va a decir que eso es mentira, que eso quedó clavado, que la iglesia lo cambió, que el Papa lo cambió, que Dios Cristo nos dio poder y nos dio autoridad, que la iglesia tiene autoridad. Vaya, dígale eso a las iglesias protestantes. Le van a decir: eso son palabras mentirosas, no crean en esos predicadores, esos están de enchufados, eso fue en el tiempo de Moisés, eso pertenece a la ley mosaica, eso quedó clavado en la cruz, eso quedó abolido a la hora de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora somos libres, no somos responsables ni estamos obligados a obedecer mandamientos. Cristo es nuestro reposo, Cristo es no sé qué, cualquier día sirve, todos los días son santos. Pero ¿qué dice el Señor? No, queridos amigos, la Escritura dice una cosa bien distinta a la que están enseñando los pervertidos y engañados directores espirituales de estos tiempos. Por el mismo motivo, queridos amigos, allá en Egipto vienen los motivos de la ira de Dios ahora. ¿Por qué cayó la ira de Dios en Egipto? Por el sábado, por no querer dejar salir al pueblo de Dios. ¿A qué? A hacerle fiesta, a guardarle el sábado a Jehová. ¿Por qué viene la ira de Dios para destruir este planeta ahora? Porque las bestias, el papado, los Estados Unidos, todo el protestantismo apóstata, queridos amigos, también como Faraón, ya se olvidaron de Jehová. ¿Cuál Jehová? Nosotros nos hicimos nuestros propios mandamientos, nosotros no. Todos esos que hablan de eso, mentira, mentira, pura mentira, el sábado. Entonces vemos nosotros que ¿qué pasó con Faraón? Pues el corazón de Faraón se endureció. ¿Qué está ocurriendo con el corazón de los pastores, de los papas y de los directores espirituales de nuestro tiempo? Cada vez más más endurecidos, cada vez más entontecidos, cada vez más embrutecidos, cada vez su mente menos capacitada para discernir. No ven sino plata, no ven sino codicia, no ven sino oro, no ven sino comodidad, no ven sino reino de este mundo. No predican sino el evangelio, pero según Judas Iscariote. Eso es lo que predican en esta hora y en este tiempo. El Señor nos dice que el corazón de Faraón se endureció. Queridos amigos, no hay quien tenga un corazón dócil y blando para resistir al Señor. Mira, hay una comparación que se hace y es la de la chocolatina y el concreto. La chocolatina, pues ustedes ven que es dura, usted con una chocolatina es dura, pero cuando la colocan al sol, usted ve que se vuelve agua, y ocurre entonces que el material duro de la chocolatina se derritió al ser expuesta a los rayos del sol. Y eso es lo que ocurre con muchas personas que vienen endurecidas en su corazón. Los rayos del sol, cuando brilla la luz de Jehová, cuando brilla la luz de la verdad en la palabra de Dios,
se rinden, se quebrantan, aceptan, reconocen, se apartan de sus caminos trillados y de sus tradiciones de demonios, y entonces vienen y aceptan el culto a Jehová tal cual escrito está en la palabra de Dios. Pero también hay otros que tienen un corazón como el concreto. Ustedes ven que el concreto, cuando lo preparan recientemente, es agua, es puro líquido, es aguado, y cuando lo ponen ante el sol, ante el calor del sol, ¿qué ocurre con el concreto? Pues se endurece, queridos amigos, y eso es lo que ocurre con muchos corazones, que se les está mostrando las evidencias de la palabra de Dios, se les está abriendo la historia, se les está abriendo la profecía, se les está abriendo y exponiendo la misericordia de Dios, y sus corazones se endurecen más y más, porque su reino es de este mundo. Unos se endurecen y resisten la misericordia de Dios, como el apóstol, como Saulo de Tarso, ¿no? Que se resistió a Dios, a las evidencias de Cristo, al oír del amor de Cristo, hasta que el Señor lo derribó y le dice: ¿quién eres tú, Señor? Le pregunta Saulo a Jesús: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le responde: yo soy Cristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Un hombre con corazón endurecido, un hombre con corazón de piedra, queridos amigos, que ante la manifestación de nuestro Señor Jesucristo responde entonces: ¿qué quieres que haga? Ahí ya el hombre perdió la estatura, ahí el hombre pierde el estatus, ahí ya pierde, queridos amigos, toda la altura que tenía de verse cara a cara con Dios. Por eso el Señor dice que tiene que caer, ¿qué? De rodillas. Pero Saulo no cayó de rodillas, Saulo tuvo que ser derribado por el poder del Espíritu para que reconociera al Señor y se postrara delante de Él. Otros son dóciles al llamado y al consejo de Dios, como David, queridos amigos, allá en el Salmo 51 nos dice la Escritura que era un hombre con un corazón dispuesto al llamado, a la evidencia de la misericordia de Dios. Y David, cuando comete su pecado más terrible y se siente agobiado por el peso de la culpa, entonces dice, Saulo va donde el Señor y le dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí hay un hombre con corazón de chocolatina que ante la evidencia de los rayos del sol de la justicia de Cristo se derrite y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es un hombre con corazón de chocolatina que ante la evidencia y el amor de Dios se derrite, queridos amigos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y eso es lo que nos dice la Escritura aquí en su revelación y en su palabra. Así que las plagas en Egipto se las envía Dios para que los egipcios reconocieran al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, y dejaran de adorar ídolos, se apartaran de la ignorancia y de la superstición. Mire la misericordia de Dios. A veces, como dice que ahí Dios no castiga ni con palo ni con rejo, dicen, ¿no? Entonces nos dice aquí que Él tiene muchas maneras de castigarnos y tiene muchas maneras de traernos a Él y tiene muchos caminos para llevarnos a la salvación. La obra que Él hizo con el pueblo de Egipto a través de su endurecido rey, nos dice aquí que era para que todo este pueblo conociera de Dios, que hay un solo Dios, que no hay muchos dioses o un Dios con muchas manifestaciones como creían ellos. Así que las plagas hoy son para destrucción ya a los despreciadores de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Oiga lo que nos dice la historia profética. Anote la página 671. Los que tienen ya la historia profética, ábrala en la página 671 y
Los que no la tienen, entonces solicítelo y a vuelta de correo te lo enviamos totalmente gratis. Página 671 nos dice la historia profética. Oiga lo que nos dice aquí cuando termine el mensaje del tercer ángel, ya la proclamación y la publicación y la publicación de este mensaje y el anuncio de advertir a la gente de todo esto. Dice que cuando termine, página 671 de la historia profética, que te la envío totalmente gratis, cuando termine el mensaje del tercer ángel, porque no va a ser siempre que le va a estar hablando a la gente, no, queridos amigos, dice: la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Cuando ya se termine de proclamar y advertirle a la gente estas cosas, entonces dice el Señor que la misericordia de Dios ya no va a interceder, ya es sin misericordia, ya viene es que la ira sin gota de misericordia. Y nos dice: cuando Cristo abandone el santuario donde Él está, ahora llevando a cabo el juicio de los muertos y de los vivos, dice: las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. Por eso es que vemos cómo va creciendo la anarquía, que viene un gobernante prometiendo que la justicia, que vamos a acabar, que vamos a reforzar el pie de fuerza de la policía, del ejército y yo no sé quién más, que vamos a reforzar nuestras fuerzas militares para dar bala, solo bala. El Señor dice que todos estos poderes no pueden hacer absolutamente nada, porque no pueden tocar es el corazón. El problema está es en el corazón, no es falta de bala ni de plomo, es falta de cambio en el corazón. Nueva criatura es el que está en Cristo Jesús. Y nos sigue diciendo aquí: la paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Ahí es donde estamos, aquí es donde estamos. El mundo está listo y maduro para que las plagas de Dios caigan. Mejor dicho, las gotas de las plagas de Dios ya están cayendo sobre este planeta. Y nos sigue diciendo: los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén cuando derramó la ira de Dios con misericordia. Y sigue diciendo aquí: el mismo poder destructor ejercido por ángeles santos, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Es lo que nos dice la historia profética, lo que viene, queridos amigos. Mire, y sigue diciendo: los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. ¿Por qué y de qué acusaba Faraón a los hijos de Dios? ¿No eran ellos los culpables de las plagas? ¿No eran ellos los culpables? No dijeron que no somos culpables nosotros los egipcios del derramamiento de todas estas plagas. Son culpables ellos, es por causa de ellos que están derramando estas plagas. Así viene ahora el mundo, el sistema romano papal, la iglesia protestante, la evangélica, las cristianas, todo eso entre comillas, queridos amigos, van a decir es que los hijos de Dios, los que están guardando el sábado, son los culpables de los terremotos, de los desastres, de las inundaciones, de los tsunamis, de la degradación moral, del aumento de la delincuencia, de la corrupción política, de todo el caos que hay en este planeta. Son esos poquitos porque no quieren someterse a las autoridades de la iglesia y a las autoridades del Estado. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por eso vamos a seguir estudiando aquí mañana, Dios mediante, vamos a estudiar, queridos amigos, esto.
seguir estudiando la ira de Dios, cómo se va a derramar y cómo nos dice el Señor que es análogas, que las plagas de allá son análogas a las plagas que van a caer hoy, y que como las plagas que cayeron allá se van a repetir algunas aquí, queridos amigos, y que la peor plaga, vamos a ver cuál es la peor de las 7 plagas que el Señor va a derramar sobre este planeta. Quiero decirles, queridos amigos, te envío la historia profética gratis para que estudie este tema allí en la historia profética, que hay todo un capítulo que se llama el tiempo de angustia, y ahí nos habla de todo eso que va a venir sobre la tierra, las plagas sobre este mundo, gratis, papá, mamá, que sea lo último que se lean en este planeta, en esta terrible historia de la maldad y de la iniquidad. Quiero decirle, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno paso. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.